dice otra definición. Es un sentimiento. Pero si bien es un sentimiento, muchas veces nosotros, las personas, los individuos, decidimos airarnos, decidimos enojarnos. Así como decidimos amar, decidimos perdonar, también decidimos enojarnos. Muchas veces también cuando nosotros estamos ahí, que algo nos sentimos frustración, sentimos que ya no podemos, que el enemigo nos ataca por todos lados, muchas veces nuestra actitud no es la correcta delante de Dios y reaccionamos con esto que es la ira. Esto que no le agrada a Dios, esto que tenemos que sacar de nuestras vidas. Pero ¿qué si yo les dijera que hay una ira buena o que hay una ira santa? Y ya de ahí nos agarramos todos, ¿no? Para enojarnos y para pelear en nuestras casas. Pero no, vamos a ver lo que dice esta definición. La ira, esta clase de ira dice que se define bíblicamente como una energía que Dios nos da para poder nosotros solucionar nuestros problemas o nuestras dificultades. Un ejemplo, Sansón. Dios lo llenaba de fuerzas para que cuando estuviera el peligro sobre el pueblo de Israel, él venciera a los enemigos, pero con la unción de Dios. No con los demonios que se levantan, ¿verdad? Provocando y hablándonos ahí. Mira, ya viste cómo te vio el hermano Oscar. Está hablando de ti. O mira, Orlando. Ya Josué te vio feo. Ándale, pelea. No, hermanos. La ira que viene de Dios es una ira buena. Y no es que venga de Dios, sino que la ira que el Señor provoca en nosotros es algo que nos hace decir, esto es injusto. O cuando vemos un acto de injusticia contra una persona anciana, contra una persona que no puede defenderse, nosotros reaccionamos de una manera que queremos defender a esa persona, pero de una manera sabia. Eso es lo que viene de Dios. No es lo que viene trayendo enojo, trayendo envidia, trayendo maledicencia. Hay dos palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para ira en griego. Una de ellas se llama orke, que significa pasión y energía. Y la otra se llama thumos, que significa agitado o ebullecido. ¿Cómo se ponen las personas cuando se enojan? Pero que se enojan así de una manera fea. Le sale humo, ¿verdad? Del enojo, del coraje. Fíjense que cuando yo era niña, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Había una vecina que, ya dijo mi esposo, que vivía en Las Palmas. Y ahí en Las Palmas hay de todo, ¿verdad? Había una vecina que decían que practicaba la hechicería. Yo la verdad no sé, era una niña en ese entonces y no sabría decirle si sí o no. Pero dicen los que la veían que luego esta vecina era bien enojona y tenía problemas con todo el edificio. Que cuando llegaban y le reclamaban algo, dicen las personas que la llegaron a ver, que esta mujer se ponía verde y que la cara se le empezaba a desfigurar y que el cabello se le empezaba así como a parar como si fuera gato de esos que se enojan, que se transformaba esta mujer. Y esto obviamente no viene de Dios. Esto definitivamente viene del infierno y es lo que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Satanás vino para matar, robar y destruir. Al momento que nosotros abrimos la puerta a la ira, nos estamos destruyendo a nosotros, porque muchas veces por la ira puede haber peleas, puede haber muertes, pero también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque dañamos nuestros cuerpos, dañamos nuestro hígado, dañamos nuestra alma, dañamos nuestro corazón. Empezamos a atesorar todo eso que no viene de Dios, lo empezamos a guardar y se empieza a hacerse más grande dentro de nosotros y de alguna manera esto tiene que salir. En una ocasión yo recuerdo que cuando estaba en la universidad operaron a una amiga mía, le sacaron unos cálculos de la vesícula y recuerdo que el médico le dijo,
ya no te guardes nada. Ya no te guardes nada de lo que te digan, porque por eso se te hicieron esos cálculos, porque tú te guardas todo, porque no lo sacas, porque te enojas y porque eso es lo que está ahí y está en tu corazón también. Esos cálculos, esas piedras que estaban ahí, estaban de una manera dañando su cuerpo, pero su cuerpo ya estaba siendo dañado por la ira, ya estaba siendo dañado por ese espíritu inmundo que se materializó y que empezó a dañar su cuerpo. Empezó dañando sus emociones, empezó dañando su corazón, como igual a muchos de nosotros. Y después le enfermó y tuvieron que operarla. Y eso fue lo que le dijo el médico: ya no te enojes tanto, porque si no, pues te van a salir más cálculos y vamos a tener que estarte operando continuamente. Pero vamos a ver ahí lo que dice el Salmo 7:11. ¿Quién me ayuda a leerlo así fuerte? Ahí dice que Dios está airado. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero si Dios no se enoja. Pero ahí la palabra de Dios dice que Dios está airado contra el impío, contra el que no hace la voluntad de Él. Y no quiere decir que Dios sea un Dios enojón, un Dios que diga, como no haces mi voluntad te voy a castigar, sino que nos está diciendo que el mismo Señor está airado contra la persona que no hace su voluntad, contra el impío, contra el que no busca su palabra. Pero esta ira es la misma ira que yo les decía, que es una ira santa, que es algo que dice, bueno, mi hijo no está buscando mi rostro, mi hijo no me está buscando, ahora voy a tener que tratar con él para que él pueda voltear a verme, para que él pueda voltear y mirarme. Y esa es la manera que Dios muchas veces nos trata a nosotros, no que se enoje, sino que va a hacer algo para que nosotros volvamos a buscar su rostro. Vamos a leer ahí mismo en Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahí mismo en Salmos 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. En el versículo 15, ahí mismo. Mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Si bien la ira es un atributo que Dios puso ahí, una emoción que puso ahí, está hablando aquí de dos cosas. Sí, el Señor se aira, pero es más grande en misericordia, en bondad para su pueblo, que en castigarlos con la ira. Y si Dios es grande en bondad y en misericordia, ¿cómo tenemos que ser nosotros, hermanos? Misericordiosos, ¿verdad? Que si alguien ahí en tu casa, tu esposo se levantó enojado, ¿qué tienes que hacer tú, hermana? O al contrario, esposo, si tu esposa se levantó enojada, ¿qué tienes que hacer tú? Misericordiosa. O los hijos, ¿cuántas veces nuestros hijos nos hacen enojar o nos sacan canas verdes? Si nuestros hijos de repente se empiezan a rebelar por ahí, ¿qué tenemos que hacer como padres? Misericordiosos, ¿verdad? Porque el Señor es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Pero también, por ejemplo, el Señor Jesús también experimentó la ira en su vida. También experimentó Él la ira en algún tiempo de su vida. Vamos a verlo ahí en Marcos 11. De los versos 15 al 17.
Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice la palabra que aquí el Señor, cuando entró al templo que estaba en Jerusalén, vio todo lo que el hombre había hecho, que había convertido el templo de Dios en un lugar de negocios, en un lugar donde vendían y compraban, donde decían: sí, ven, haz tu sacrificio. No importa que no hayas preparado para el sacrificio. Aquí hay palomitas, aquí hay borreguitos, aquí hay de lo que tú quieras para lo que vas a ofrecer. Y empezaron a vender, pero no actuaban de una manera buena, sino que lo hacían conforme a su conveniencia. Entonces dice la palabra que el Señor se empezó a enojar y que agarró y que empezó a echar afuera a todas esas personas que estaban profanando la casa de Dios. Porque les explicó después, porque dice la palabra, no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han convertido en una cueva de demonios, de ladrones. Y el Señor se enojó, pero más sin embargo no hizo algo más de lo que dice la palabra. La palabra nada más dice que echó fuera a todas esas personas que estaban ahí. Mas no dice, no, el Señor empezó a agarrar y a destruirlo todo. No dice, el Señor empezó y rompió las mesas o rompió las sillas. No sé si han llegado a ver las películas esas de la Pasión de Cristo o de ese tipo de cuando la vida del Señor Jesús, que en esta escena muchas veces ven que el Señor empieza y quiebra las mesas, empieza y quiebra las sillas y ya después les dice esta palabra. Pero yo no creo que el Señor haya hecho eso, porque el Señor, siendo perfecto, pudo haber hecho eso, pero no creo que lo haya hecho porque Él era un Dios de amor. Él era hijo del Dios de amor. Y si su Padre era misericordioso, yo creo que Él también actuó con misericordia. Mas sin embargo sí les dijo, no hagan esto porque están profanando el templo de Dios. Y muchas veces nosotros, a través de la ira, abriéndole las puertas al enemigo, profanamos el templo de Dios que hay en nosotros. Porque la palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero si le abrimos puerta a la ira, al enojo, a la envidia, a la gritería, a la violencia, el Espíritu morará en este templo. El Espíritu morará en este templo, hermanos. Si vez tras vez nos levantamos enojados, echándole la culpa al colchón de que ya no podemos dormir bien y por eso estamos enojados, echándole la culpa al jefe, echándole la culpa al hermano, a la hermana, a los papás, los hijos, a los maestros, y nos la pasamos todo el tiempo enojados, ¿esa actitud le agradará a Dios? La palabra de Dios dice, quítese de vosotros toda ira. Lo leímos ahí en Efesios. ¿Me lo vuelves a poner, por favor? 4:31 y 32. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Sí o no? Cuando estamos enojados nos empieza a fluir nuestro lenguaje tan refinado que tenemos. ¿O quién cuando está enojado dice, no, sí, hermano o esposo, está bien, vamos a arreglarnos en términos legales o así? ¿Quién cuando está enojado dice, está bien, no pasa nada? O reacciona de una manera
Al menos yo cuando he estado enojado, yo sí no me quedo callada y yo digo hasta de lo que se van a morir. O he conocido a gente que cuando está enojada no puede callarse, no puede dejar de hablar, no puede dejar de estar hable y diciendo cosas de las que después se va a arrepentir. Ya cuando se le baje el enojo se va a arrepentir de todo eso que dijo. La ira es algo que viene y nos cautiva. Es algo que nos aleja de Dios. Es algo que si estamos en la presencia de Dios nos arroja al precipicio del infierno. La ira es algo que, como les comentaba anteriormente, destruye nuestras vidas, tanto emocional como físicamente, enfermando. Porque muchas personas a causa de la ira les da derrames, a causa de la ira les da infartos, a causa de la ira agarran y matan a otra persona y destruyen su vida, la de las personas y la de las familias de ambos. A causa de la ira dicen palabras hirientes que lastiman y dañan el alma. Porque a veces una palabra mal intencionada, una palabra mal dicha puede dañar más que un golpe, ¿sí o no? Una palabra que se dice con ira, una palabra que se dice con enojo, que se dice con rencor, puede dañar más que un golpe de corrección, ¿sí o no? Muchas veces nosotros como padres cometemos ese error con nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen la culpa de nuestras frustraciones. Nuestros hijos no tienen la culpa de nuestros errores. Y nosotros a veces queremos desquitar toda nuestra frustración o nuestros errores dañando a nuestros hijos con palabras de ira, con griterías, con palabras de odio. Y ese es un error que el Señor nos tiene apuntados allá arriba, porque Él escribe todo, hermanos, nada se le escapa. Pero hoy damos gracias a Dios porque podemos despojarnos de la ira en este día. La ira, el enojo, nos cierran las puertas de bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Por ejemplo, si estemos en la presencia de Dios y si estamos tratando de alabar al Señor, si llegamos con una actitud enojada, dijeran por ahí con cara de limón o con la boca así torcida, con un así merito. Si llegamos con una mala actitud y el Señor tiene preparadas las bendiciones que van a ser enviadas a su pueblo a través de la alabanza, de la adoración. Si llegamos con una actitud llena de ira, llena de enojo, ¿y para qué me trajo mi mamá a la iglesia? ¿Para qué me trajo mi esposa a la iglesia? ¿Para qué vine a la iglesia? ¿Para qué me trajo mi esposo a la iglesia? Y si venimos con una actitud que no le agrada a Dios, el Señor no va a enviar su bendición sobre esa persona. En cambio, si venimos con una actitud alegre, con una actitud de querer alabar a Dios, de querer adorar a Dios, de querer rendirnos delante de su presencia, el Señor va a ver y va a decir, ahí va la bendición para Emanuel, ahí va la bendición para María, ahí va la bendición para Orlando. Pero si nos ve, ahí viene Oscar con su cara de amargado, ay, mi hijo. Ahí es cuando dice la palabra de Dios que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Porque cuántas veces nos ha visto llegar así a su casa, todos enojados, ¿verdad? Y todos amargados. Pero si nos ve llegar con una actitud diferente, el Señor envía su bendición. Pero si llegamos con ira, las bendiciones se detienen. Ayer estábamos viendo con mi esposo un video ahí en YouTube de un entrenador muy polémico, Miguel Herrera, del Piojo Herrera. Y estábamos viendo y el video se llamaba Las 5 peleas más fuertes de Miguel Herrera.
Y empezamos a ver, y empezaban a enumerarlas, número 5, número 4, número, así hasta llegar a la 1. Y en todas esas, por todas esas actitudes que él reaccionaba con ira, él perdió oportunidades de triunfar con la selección, tanto como jugador como entrenador. Y le decía yo a mi esposo, definitivamente la ira nos hace que perdamos oportunidades de parte de Dios, nos hace perder bendiciones, nos hace perder el favor de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, es que Dios no me ayuda, y nos enojamos incluso contra Dios. ¿O quién de aquí no se ha enojado contra Dios? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos enojado contra Dios y hasta nos hemos puesto, ¿por qué, Señor, verdad? ¿Por qué me haces esto? Yo que soy tan buena, yo que soy tan bueno. ¿O por qué, Señor, yo que voy todos los días a la iglesia, yo que tengo un grupo en mi casa, pero te la pasas peleando con tus papás? Pero te la pasas peleando con tu esposo, con tu esposa, pero no respetas a tus jefes. Te la pasas todo enojado ahí en la oficina, o ahí en el taxi, o donde trabajas. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos quitar de nosotros la ira. Y no solo la ira, dice la palabra de Dios, el enojo, la amargura, la gritería. Porque cuando estamos enojados, ¿cómo nos quedamos callados, verdad? Nos quedamos callados, no decimos nada y dejamos todo en las manos de Dios. Al cabo que dice la palabra, a mí es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? Cuando estamos enojados, la verdad es que yo creo que los vecinos han de decir, otra vez ya están peleando. Ya han de conocer nuestros gritos, ¿verdad? Ya nos han de conocer, ¿verdad? Ya han de conocer lo que pasó el año pasado, el año antepasado, los reclamos, ¿verdad? Porque las personas cuando estamos enojadas tendemos a reclamar las cosas que están en el pasado. Cuando dice la palabra, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, pero no, ahí vamos a recordar. Y es que a mí me dijeron cuando yo era niña que no sé qué. O es que a mí los reyes no me trajeron un microornito y por eso estoy amargada y por eso cada día de Reyes me enojo. Muchas veces nosotros cuando estamos airados hablamos y decimos cosas de las que después nos llegamos a arrepentir. Yo recuerdo que cuando yo vivía con mis papás antes de que se divorciaran, no había día que en la casa en la que vivíamos no se gritara. Y todo lo que venía desde arriba de mis papás nos estaban afectando a nosotros como hermanos, como hijos. Recuerdo en alguna ocasión que estábamos en la casa con mis hermanos y mi hermana estaba enojada porque mi hermano agarró el jabón que ella había comprado para lavar su ropa y empezó él a lavar la ropa. Y cuando ella lo vio, lo primero que agarró fue agarrar el palo de la escoba y le dio por la espalda. Y mi hermano agarró el palo del trapero. Y ahí estaban los dos peleando, dándose de palazos. En eso estaba por ahí una tina con trastes y agarra a mi hermana un plato y se lo avienta a los pies, un plato de esos de cerámica. Y estaban todos enojados. Y yo no sabía qué hacer. Yo lo primero que agarré fue hablarle a mi papá y no contestaba, a mi mamá y no contestaba. Ya después mi papá me regresa la llamada y le digo, es que está pasando esto. Llega mi papá bien enojado y dice, ¿hasta cuándo voy a poder con ustedes, hijos? Y en su enojo él tenía una guitarra, agarra la guitarra y empieza a quebrar la guitarra.
todo lo que desató algo que era tan mínimo por un jabón que después se podría reponer, desató, se quebraron platos, se quebraron los palos de la escoba, se quebró una guitarra, todo por algo tan pequeñito que pudiéramos decir es insignificante. Mas sin embargo el enemigo aprovecha esas cosas insignificantes para hacernos pelear en nuestras casas. El enemigo aprovecha esas cosas, esos errores insignificantes para hacer que los esposos se peleen, para hacer que los hermanos se peleen, para hacer que los hijos se peleen con los padres, para hacer que entre compañeros en trabajo nos peleemos, o en la escuela, o donde estemos. El enemigo utiliza esas cositas insignificantes para hacernos explotar en ira, para hacernos explotar en enojo, para amargarnos, para que haya entre nosotros envidia, para que haya entre nosotros celos, para que haya entre nosotros violencia, para violentar a su pueblo. Y ojalá y todo eso se quedara allá afuera, pero la ira se ha metido también a la casa de Dios. La ira se ha metido, la violencia, la gritería se ha metido entre los hermanos en las congregaciones. Y muchas veces estamos, ay, ya vino esta hermana, y hasta nos volteamos, ¿verdad? O hacemos nuestros grupitos. Mas sin embargo, dice la palabra que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Si nosotros queremos la misericordia para nosotros, sí o no tenemos que ser misericordiosos con nuestros hermanos. Si nosotros queremos su perdón, que el Señor nos perdone, tenemos que perdonar. Si nosotros queremos que el Señor nos libere, que se rompan todas esas cadenas en nuestras vidas, tenemos que despojarnos de la ira. Tenemos que despojarnos de eso que no le agrada a Dios. El enojo, la ira, la gritería siempre viene acompañado de violencia cuando no es de Dios. Cuando es entre nosotros como humanos, cuando nosotros le abrimos la puerta a ese demonio de ira, siempre va a venir acompañado de violencias. Y por esa ira se han destruido hogares. Por esa ira se han destruido matrimonios. Por esa ira se han destruido vidas. Por esa ira se han destruido familias. Recuerdo que en alguna ocasión mi esposo comentaba un testimonio de una persona que llegó bien enojada a una gasolinera. Sí, era una gasolinera, ¿no? Y que el otro también estaba enojado. Pero la otra persona que estaba enojada no contaba con que esta persona que también estaba enojada traía un arma. Y a causa de la ira, hasta ahí llegó su vida. Enfrente de sus hijos, de su esposa. Y la otra persona pues obviamente tuvo que recibir un castigo también. Y sigue huyendo. Y sigue huyendo. Pero ¿cuántas veces la ira no ha venido a robarnos el gozo? Le comentaba yo también a mi esposo la otra vez, me decía, ¿no extrañas celebrar Navidad? Y le digo, ay, la verdad es que en Navidad siempre había problemas en mi casa, le digo, y así que no me gusta esta fecha, ni esta fecha de fin de año, porque siempre había problemas, siempre había gritos, siempre había cosas de que ya me voy de la casa, de que no, yo me voy para acá, que agarro mis cosas y me voy a otro lugar, ¿no? Que nos vamos a la casa de tus abuelos y cosas por ese estilo. Siempre. Y siempre en fechas así que de cumpleaños de alguno del miembro de la familia, siempre había eso. Y a mí la verdad luego me daba vergüenza porque poníamos después en ese tiempo eran cassettes y los poníamos a todo volumen. Y cantando nosotros, no, que alabar al Señor, y después apagábamos la música y a todo volumen se escuchaban nuestros gritos. Y qué contrariedad, ¿no? Que primero alabando al Señor y después gritando. Primero, no, es que yo soy cristiano y te invito a la iglesia, pero en algún momento que algo ya no nos gusta, ya estamos enojados. Ya estamos todos iracundos, ya estamos todos así como Jul.
queriendo quebrar todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que está enfrente de nosotros. Por la ira muchas veces también hay peleas donde podemos salir lastimados, heridos, tanto físicamente como emocionalmente, porque la ira destruye el alma. Vamos a ver lo que dice ahí en el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? ¿Tardo para qué? Pero fíjese cómo lo dice. Sea pronto para oír, tardo para hablar. Porque muchas veces escuchamos que alguien nos dice algo, que alguien cercano a nosotros nos dice algo que nos duele y ya estamos pensando en lo que vamos a contestarle, ¿verdad? Ya estamos pensando en que, pero te vas a acordar y acuérdate de lo que pasó la otra vez y así, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra, tardos para hablar y tardos para irarse. Vamos a ver lo que dice el verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya vimos que la ira de Dios ciertamente es buena, ¿verdad? Porque nos hace que aborrezcamos la injusticia, nos hace que aborrezcamos la maldad. Pero la ira del hombre, la ira que el enemigo, esa emoción que el enemigo ha torcido en nuestras vidas, no es buena. Hasta el 20, por favor. Esa ira, ese tipo de ira no es buena, porque no obra en la justicia de Dios. El siguiente, por favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez nos dice ahí, desechando toda inmundicia, desechando la ira. La ira para nada nos sirve, la ira para nada nos aprovecha. La palabra nos dice, desecha eso, desecha la ira. Vamos a ver ahí en Salmos 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo. Otra vez, deja la ira. Quita el enojo y no te prendas para hacer lo malo. Vamos a ver ahí en Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Una persona sabia piensa 2 veces para enojarse. Y las personas necias como nosotros, quizás a la primera que nos dicen ya estamos enojados. Pero la palabra de Dios nos dice, no te enojes, no te apresures a enojarte. Vamos a ver ahí en Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Otra vez. ¿Cuántas veces llevamos? ¿Cuántos versos llevamos? Y siguen, ¿verdad? Vamos a ver uno último, Colosenses 3:8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, malicia, palabras deshonestas de nuestras bocas. Cuando nos enojamos, cuando estamos tan iracundos, cuando tenemos una furia descomunal dentro de nosotros, empezamos hablando, recordando a la mamá del hermano,
Aquí no pasa eso, ¿verdad? En nuestras casas. Recordando la suegra. Bueno, yo no manejo, pero luego mi esposo maneja y de repente se nos atraviesan por ahí. Y luego él dice, ay, vengo de pastor, no vengo de civil. Pero muchas veces nosotros, con poquito que nos digan, ya estamos ardiendo en ira, en furia. Y la verdad es que yo no vengo aquí a decir algo que yo nunca haya pasado, porque yo también he experimentado en mi vida la ira que ha venido a destruir mi vida. Muchas veces yo he reaccionado o me he levantado de esas veces que dicen, ay, es que me levanté con el pie izquierdo y por eso estoy así. O la misma televisión nos ha hecho creer eso, ¿verdad? Que es bueno levantarte enojado porque te levantaste con el pie izquierdo. Pero la palabra de Dios dice, quítese de vosotros toda ira. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar la ira, quitar el enojo. ¿Que cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Que cuesta, pero todo lo que cuesta tiene un propósito bueno en nuestras vidas. Y todo lo que cuesta, el Señor nos va a ayudar a sobrellevar eso. Vamos a ver ahí en Génesis capítulo 4, verso 6. Y ya saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Siguiente. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín tuvo una mala actitud delante de Dios. Y esa mala actitud lo llenó de envidia, lo llenó de celos y lo llenó de ira, al grado hasta de matar a su propio hermano. Pero aquí el Señor le dice, si no hicieres bien, no serás enaltecido. Pero le dice otra cosa, pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y al momento en que nosotros, es que nos queremos justificar diciendo, es que la misma palabra dice, se pueden enojar, pero dice que no pequemos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos enojado y no hemos pecado? Sinceramente. Más que de alguna mala palabra sí ha de haber salido de nuestras bocas, ¿no? O no una mala palabra, pero sí una palabra hiriente sí ha de haber salido de nuestra boca, ¿verdad? Cuando nos hemos enojado. Pero la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cuánto nos hemos ido a dormir enojados? ¿Y cuántas veces en toda nuestra vida nos hemos dormido enojados? Volviendo al ejemplo de mi infancia, adolescencia, yo recuerdo que cuando luego mis papás se peleaban, duraban semanas, incluso hasta meses, sin hablarse. Llegaban y trataban, como los dos trabajaban, trataban de no encontrarse para no hablarse. Eso definitivamente no viene de Dios. Eso definitivamente es algo del infierno. Y nosotros veíamos eso. Y cuando yo me casé con mi esposo, quise hacer eso. De irme a dormir a la sala o de dormirme enojada. Pero el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Porque cuando nosotros nos enojamos y damos lugar a la ira, damos lugar al demonio que está ahí atormentándonos, porque incluso cuando estamos enojados, ese enojo nos atormenta. O quien cuando se enoja se siente bien feliz y va por la vida riéndose. El enojo, la ira, la violencia producen frustración, nos atan nuestra alma y nos desvían del poder de Dios, nos desvían de recibir los milagros de Dios, nos desvían de recibir las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Muchas veces, a ver, que nos dijeran, no, pues si vas tú hoy a la iglesia vas a recibir bendiciones de Dios para tu vida. ¿Cuántos vendríamos contentos? Pero lo mejor es esto, que realmente recibimos una bendición cuando nos congregamos, pero muchas veces no lo hacemos con el corazón adecuado, y ahí es cuando detenemos las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque la misma ira produce apatía, la misma ira nos aleja de creerle a Dios, la ira nos roba la fe y nos va alejando de creerle a Dios. Las personas iracundas no confían en Dios. Las personas iracundas no temen a Dios, porque si le temieran pues no se enojarían, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo sabe por dónde darnos y dice, Adriana es bien enojona, ya sé. Le voy a poner ahí a una jefa que le esté todos los días ahí dándole para que se enoje y tenerla bien enojada y que no reciba las bendiciones de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a quedarnos callados y cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor, no habrá diablo que nos robe su bendición. Vamos a leer ahí en Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Se calma, ¿verdad? ¿Cuántos aquí somos sabios y nos podemos calmar cuando están ahí? Y sería bien fácil justificarnos diciendo, no, es que yo soy humano, por eso me enojo. O es que lo traigo ya en mi sangre. Pero más sin embargo somos necios. Porque la palabra dice que el sabio se sosiega la ira, mas el necio da rienda suelta. Vamos a ver ahí mismo en Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Tenemos que ser sabios delante de Dios. Queremos las bendiciones de Dios para nuestras vidas, para nuestras casas. Pero hay ahí algo tan pequeño que se llama ira. Y eso pequeño se puede convertir en algo grande que nos aleja de la bendición de Dios, que nos aleja de la sabiduría de Dios, que nos aleja de su bondad, de su misericordia. Pero podemos ser en esta hora sabios. Podemos pedirle al Señor en esta hora, en esta noche, que Él nos haga sabios, que podamos dejar la ira a un lado, que en este año que termine dejemos esa ira, o que empiece a menguar esa ira en nosotros, esa gritería, ese enojo en nuestras vidas.
y que podamos ser más sabios y que podamos ser tardos para airarnos. Y que podamos, si alguien nos está diciendo, dice la palabra de Dios que la respuesta blanda calma la ira. O sea que si alguien viene y te empieza a decir, a molestarte, a enojarse contra ti, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pero cómo cuesta dar una respuesta blanda, ¿verdad? Pero podemos pedirle al Señor que nos ayude a dar esa respuesta blanda. Por último, vamos a leer ahí en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Si seguimos preservando la ira en nuestras vidas, vamos a ir al mismo infierno. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque nos va matando lentamente, nos va amargando, nos va frustrando. Porque es una obra de la carne, la ira. Es una obra del hombre. La ira no viene de Dios. Porque lo que viene de Dios es el gozo, es la paz, es el amor. Y dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuántos en esta tarde, en esta noche quisiéramos renunciar a la ira? ¿O cuántos estamos a gustos ahí con nuestra ira? Vamos a orar en esta tarde para que el Señor quite toda esa ira de nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Acérquese. Le voy a enseñar algo. Del hígado y del apéndice emerge algo que se llama la hiel. ¿Se ha escuchado hablar de la hiel? ¿De dónde emerge? Del hígado y el apéndice. Y esa hiel se le considera que es una espada del ángel de la muerte. ¿Se me escucha? Cuando deja usted o cuando yo dejo que la hiel salga, brote, es una espada. Esa espada la puede utilizar los demonios o el ángel de la muerte para que mates a alguien. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien alguna vez se ha enojado tanto que ha tenido ganas de dar golpes? ¿Alguien se ha enojado tanto que ha querido hacer algo más? Y él activa demonios. ¿Por qué el Señor puso la ira? Perdón, el enojo. El enojo Dios lo puso en nosotros para que ese mismo enojo, le voy a poner un ejemplo. Ay, ¿por qué estoy tan gordo? Pues ya estoy harto de eso y voy a hacer una dieta. Enojo para frenar cosas, no para destruir. Diga como la hiel activa demonios. ¿Alguien me escucha o no? Y son gotas amargas que matan a los seres humanos. Entre más se enoje una persona, más veneno está tomando. ¿Me escucha? A ver cuántos enojones hay aquí. Entre más te enojes, más veneno estamos tomando. ¿Alguien quiere morir intoxicado?
Diga conmigo, más veneno. No le escucho, más veneno. Entre más te enojes, más te estás envenenando. Y va a haber quizás una mañana que ya no se pare. Pero ¿por qué le salió cáncer a esa persona? Por tanto veneno. ¿Cuántos saben que los cánceres brotan por intoxicaciones? ¿Cuántos saben que el cáncer brota por venenos? Usted puede decir hoy, yo estoy bien, pero si somos enojones, mañana puede que un cáncer que ahí ya está nacido, puede que brote. Y mañana nos vamos a querer arrepentir y el Señor va a decir, es muy tarde porque tú alimentaste ese cáncer con tanto enojo. Hoy en día, gloria a Dios. Perdón, pero yo sentí decirle esto. ¿Alguien me sigue o no? ¿Alguien me sigue? Alguien diga gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El hígado cumple muchas funciones. Una de ellas es la limpieza de la sangre. Diga como limpieza de la sangre. Cuando una persona está que hierve, la ira está en la sangre. ¿Alguien está conmigo? Cuando una persona hierve de coraje, su sangre está contaminada. Cuando llega al hígado, el hígado ya no está haciendo las funciones correctamente. Y el hígado está permitiendo que más intoxicación venga a la sangre. Cuando el hígado de una persona iracunda debería de limpiar la sangre y debería de tener a una persona regulada, tener a una persona equilibrada. Cuando una persona es violenta, iracundo, enojón, su hígado empieza a tener problemas y empezamos con el problema de hígados grasos y empezamos con el problema de generar ¿cómo se llama? La vesícula biliar empieza a generar ¿qué cosa? Cálculos. ¿Por qué hay personas que tienen cálculos en la vesícula? Porque son enojones. Ese enojo los va a matar tarde que temprano. Yo conozco un amigo pastor que era tan enojón que murió y dejó a sus hijos huérfanos. ¿Y sabe qué? Cuando lo abrieron, su hígado estaba hecho pedazos. Cuando el hígado funciona bien, la persona perdona. Cuando el hígado funciona bien, la persona se tranquiliza. Pero cuando el hígado ya anda mal, la persona no puede calmarse y no puede perdonar. Esto lo dicen los judíos. Diga conmigo, cuando el hígado anda mal. Quería yo decirlo, alguien diga gloria a Dios. El niño está chico, al niño le pides perdón, ¿qué te dice? ¿Cómo está su organismo? Pero pídale perdón a un viejo. Pídale perdón a un amargado. ¿Cómo está su hígado? ¿Cómo está su sangre? Está como intoxicado. No lo escucho, intoxicado. Está envenenado. Hay cánceres que están ahí queriéndose formar. Alguien diga gloria a Dios.
¿Le sigo o no le sigo? Alguien diga gloria a Dios. En el hígado se llega toda la sangre, diga como toda la sangre. Cuando una persona es violenta, iracunda, la parte más baja de su alma es la que sale a flote, diga como lo más bajo. Los instintos más bajos, los instintos animales. Cuando una persona es enojona, representa a la cabra peluda que se llama Esaú. Y dice la palabra que Esaú era violento, que Esaú era cazador, que Esaú era despiadado, diga como despiadado. Mientras Jacob era un hombre de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Cuando una persona permite que la ira le gobierne, la ira desgarra el alma. La ira hace que uno tenga hijos tontos. Y la ira le acorta la vida. ¿Me escucha? La ira trae vergüenza, porque la persona iracunda se humilla a sí misma. La ira lleva a la depresión. La ira hace que la persona pierda su sabiduría y previsión. Diga cómo lleva a la depresión. Porque hay personas que se deprimen porque son iracundos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Para que escúcheme, hay hígados que ya están bien dañados. ¿Alguien de aquí le han descubierto cálculos biliares? ¿Cálculos en la vesícula? ¿Conoce a alguien que le hayan salido cálculos en la vesícula? Esto no respeta edades. ¿Conoce gente que tenga problemas en el hígado? Y luego está el hígado graso. Y luego está lo que le da también a los borrachos, ¿cómo se llama? Cirrosis hepática, que no es necesariamente una enfermedad de borrachos, sino que es un daño directo al hígado también por tanta ira. Ahí está el asiento. Pero de ese asiento del alma tiene que salir perdón. Tiene que salir misericordia. ¿Cuántos de aquí somos gritones, gruñones, enojones? Si dejamos que la ira siga, este año algunos van a enfermar si lo dejamos seguir. Pero si hoy paramos, hoy podremos recibir sanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos. Solamente las personas que han estado batallando fuertemente con la ira, con el enojo en esta semana, en este mes o en este último tiempo, vamos a levantar nuestra mano. Solamente los que han estado batallando fuertemente con la ira. Podemos bajar nuestras manos. Vamos a pedirle al Señor que quite toda esa ira.
Ramakaya basheta rabaka baraba baba bakala bashenda rabakaya basheta rababa. Uribikamba namakaya bashete nemekamba raba raba hara bakaya basheta rabakata ramanamakaya bashe. Iramakaya basheta rabakamba rabakaya basheta labarabakamba rabababa. Kuribikaya bashete nemakaya bashete rebekata raba laba baba. Irimikaya bashete nemekara basheta raba baba. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Te entregamos, Padre Santo, toda ira, Señor, que ha habido en nuestras vidas. Todo el enojo, la amargura, la maledicencia, Señor. Toda maldad, Señor, que ha habido en nuestras vidas, Señor. Hoy la ponemos delante de ti, Señor. Porque no queremos, Señor, acabar este año, Señor, guardando esa ira en nuestras vidas, Padre Santo. Urikaya basheta rabakarra barakaya barrababa. Irebakaya bashete nemekamba rabarakaya bashe. Uribirikaya barrababa cada parte de mi alma, Dios. Trae libertad, Señor, sobre Ven sanando nuestras cada vidas. parte de nuestras Sánanos, almas. oh Dios, en esta hora. Hoy Espíritu de renunciamos Dios. a la ira. Hoy renunciamos al enojo. Hoy yo renuncio, Señor, a la furia descomunal. Hoy yo renuncio, Señor, a la gritería. Hoy yo renuncio, Señor, a la violencia. A todo eso que no te agrada a ti, oh Dios poderoso. Hazme libre, Señor, de la ira. Hazme libre, Señor, de toda esta ira que se ha albergado en mi cuerpo, Señor. Diga conmigo, repita conmigo en esta noche. Vamos, ayúdame en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Yo renuncio a toda ira, a toda violencia. Renuncio a esta actitud. Me despojo de esta actitud. En el nombre de Jesús. Ahora me despojo de la ira. Ahora renuncio a la amargura. Renuncio a la violencia. En el nombre del Señor Jesús. Vamos, ayúdeme. Ahora renuncio al rencor, a resentimiento. Y ahora yo soy un hombre de perdón. Yo perdono. Yo perdono. Vamos, yo perdono. Vamos, ayúdame, yo perdono. Yo perdono. Rafael perdona. Alma de Rafael perdona. Alma de Rafael perdona. Alma de Rafael perdona. Alma de Rafael perdona. En el nombre del Señor Jesús. Y pido sanidad, Señor. En el hígado. En el hígado. En el nombre del Señor Jesús. Esta parte del alma. La parte del alma que está en el hígado. Hoy sea sanada. Ponga su mano ahí en esa parte, vamos. Hoy venga sanidad. Si usted tiene todavía vesícula, háblele de la vesícula. Si usted tiene, ¿cómo se llama? Háblele del apéndice, a ver si usted ya le han operado hasta de apendicitis. Tanta ira, tanta violencia. Vamos, hable ahí los que todavía no los han operado, que todavía tienen ahí su vesícula. Vamos,
Vamos, ábrele a su hígado, Padre, que venga sanidad a cada parte de mi alma, de mi espíritu, de mi hombre interior. Venga sanidad y liberación en el nombre poderoso del Señor Jesús. Abro a mi alma, la alma de Rafael, que reciba sanidad, y yo otorgo el perdón, y yo bendigo, y yo bendigo, y yo bendigo, y yo bendigo, y yo bendigo en esta noche, y venga libertad en cada parte de mi alma. Hoy se vaya toda ira, hoy se vaya toda violencia. Ahora, fuera, 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 en el nombre del Señor Jesús. Pónganse la mano ahí, vamos. Pónganse la mano ahí, vamos. Pónganse la mano ahí, vamos. En la región hepática, ahí vamos. Pónganse la mano ahí. Ahora todo maligno hoy se cancela. Hoy toda obra de las tinieblas hoy se rompe. Rompo toda obra del infierno. Fuera, 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 fuera. Ahora en el nombre del Señor Jesús. Ahora declaro vida. Ahora declaro vida, declaro vida en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, 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 en el nombre del Señor Jesús. Ahora, 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 en el nombre del Señor Jesús. Va a inhalar fuerte y va a exhalar 4 veces en el nombre del Señor Jesús. Ahora declaro que toda obra de las tinieblas se rompe ahora. Toda enfermedad, toda maldición se quebranta ahora. Fuera, 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 fuera. Alguien póngase la mano, no sé. Hay personas que se han sentido daños fuertes. Póngase la mano ahí. Todo ese daño del hígado también puede generar hipertensión. Ponga ahí la mano. Padre, trae sanidad. Padre, trae sanidad. Padre, trae sanidad. Trae sanidad. Trae sanidad, Padre. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad ahí. Póngase su mano ahí, vamos. Que Yahweh Rafa pueda hoy sanarte. A algunos les va a dar ganas de vomitar, quizás. Que Yahweh Rafa traiga sanidad en esta hora. El Señor nuestro sanador venga hoy tocando, 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 vamos. Que venga hoy sanando ahí más. Que venga ahí sanando más. Que venga ahí sanando más. Ura shambalaba seretala ambashebele betombale hashiarle bekambalaba she. Hoy venga sanidad, sanidad en el alma, sanidad en el cuerpo, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Vamos, yo les pido, hermanos que son de liderazgo, acérquense con alguien, vamos, y pónganle la mano ahí a su hermano, vamos, acérquense con alguien, vamos, hermanos que son de liderazgo, acérquense con alguien, vamos, pongan la mano y pongan las manos, vamos, 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 para sanidad, para liberación, vamos, acérquense con alguien, acérquense con alguien. Oh, Sheli Kambaletala, Bali Hasheleme, Alete debe tombala. Oh, ángeles
sanidad, ángeles de liberación, ángeles de sanidad, ángeles de liberación, ángeles de sanidad, ángeles de liberación, sean enviados, sean enviados, sean enviados, sean enviados. Rompo el poder de las tinieblas, rompo el poder del oculto, rompo el poder del ocultismo, rompo el poder de las tinieblas. ¡Fuera! En el nombre del Señor Jesús. Y declaro sanidad, y declaro vida, y declaro vida, y declaro vida. Ahora, 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 ahora. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo. Vamos, muévase con alguien más. Vamos, vamos. Vamos, ayúdenos ahí, vamos. Vamos, ayúdanos ahí orando, vamos. Ayúdanos ahí orando por alguien más. Shula talaba sembala tele. Shula tidiaba lava sembele. Shula bala tele beso. Shula balaba sembele beso. Santo, tú eres santo. Se escuchen las voces. Santo, santo, tú eres santo, 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 tú eres santo, tú eres santo, no más enojo, no más ira. No más ira. No más ira. Alguien puede decirlo conmigo, no más ira. No más violencia. En el nombre del Señor Jesús.